Federico Irribarren, se vienen las elecciones el próximo domingo en San Javier. Bueno, queremos saber muchas cuestiones que tienen que ver con la realidad política, cómo se vive en este tiempo que no es el tiempo. Mucha gente se ha sorprendido con este momento, pero bueno, vamos a ir desmenuzando todo lo que ha pasado con el alejamiento, bueno, de Bustos, que fue cuestionado, y muchas preguntas al mismo tiempo que se hace a la población. Saludarte, Federico, y bueno, que me cuentes cómo viene esa campaña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Bien. Bueno, la campaña, es cierto lo que vos decís, esto ha caído como peludo de regalo, digamos, en un momento en el que nadie... A ver, este era es un año electoral a nivel nacional. En octubre hay elecciones para diputado nacional. Pero acá se dio la circunstancia de que el intendente Bustos, ante una denuncia y ante la posibilidad, ante la concreción del juicio político, renunció y bueno, se produjo una cefalía, ¿no? Quedó uno de los poderes del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, quedó acéfalo. Como esta renuncia se produce antes de la mitad del mandato, la ley orgánica municipal dice que si es antes de los 2 años del mandato hay que llamar a elecciones nuevamente para completar el mandato. Y eso es lo que va a pasar el 11 de junio. El 11 de junio se va a elegir un intendente que termine el mandato que empezó Bustos y que no terminó y que le dé permita que el intendente que gobierne llegue por mandato popular. Claro. No te olvides que Bustos tenía el 48% de los votos con los cuales fue intendente. De manera que en esto las leyes de la democracia son muy precisas, ¿no? El que llegó por los votos se tiene que ir por los votos. Por lo tanto, si le hacíamos el juicio político y si era declarado culpable, no alcanzaba con eso, había que hacer un plebiscito todavía para que el cuerpo electoral determinara si estaba bien destituido o no. Bueno, eso no sucedió. La renuncia acortó los tiempos y por eso se llama elecciones para el 11 de junio, que se elige solamente intendente. Solamente intendente. Bueno, eso que le quería preguntar, toda una cuestión, ¿no? Porque supongamos que ganara usted. Digo, sí. Usted va a tener que lidiar con los concejales de Unión por Córdoba, como está, digamos, no se mueve ninguna pieza. Exacto, no se mueve ninguna pieza, ni concejales ni tribunos de cuenta. Te recuerdo que nosotros, Nuevo Encuentro, tenemos 2 concejales, yo soy concejal, y la compañera Claudia Villegas, y tenemos un tribuno de cuenta, Natalia Martínez. Y sí, esa es una gran pregunta. ¿Cómo va a ser para Claro, ¿cómo se conduce teniendo opositores o mejor dicho, la mayoría de la vereda del frente, ¿no? Bueno, por eso nosotros hemos planteado un esquema de campaña electoral donde hemos dicho, la hemos ocupado 30 días y hemos dicho 30 días, 30 ideas. Cada día estamos tirando una idea, estamos diciendo una idea que tenemos para llevar adelante. ¿Cuál es el eje de todas esas ideas? La participación popular. Nosotros creemos que la forma de, no digo de presionar, pero sí de plantear a los cuerpos orgánicos del Estado municipal la forma de que hagan o de que puedan tomar la decisión que el pueblo espera o quiere en base a lo que hayan elegido es poniéndole al pueblo a debatir y a decidir. ¿Qué es lo que pasó en San Javier? No te olvides que la pueblada de San Javier es la que termina de cuajar esta renuncia de Bustos, porque ya le habíamos presentado la renuncia antes, la denuncia por corrupción, y no había acusado recibo. Bustos había sacado licencia, es más, decía que quería volver al gobierno. Entonces fue la movilización en la calle la que terminó de cerrar el tema del juicio político. ¿Está envuelto realmente en una gestión corrupta el ex intendente Bustos? Y eso es lo que queríamos averiguar. Las sospechas eran demasiadas. Las sospechas son grandes, los números dicen que administró mal, pero eso también es lo que no nos permitieron hacer al aceptarle la renuncia a Bustos, porque decían, no, bueno, pero Bustos renuncia y no lo podemos obligar al tipo a mantenerse en el cargo. Y nosotros decíamos,
no hay que aceptarle la renuncia, hay que terminar el juicio político y una vez que se conozca la verdad, aceptamos la renuncia, no hay problema, pero... Esto se tendría que terminar alguna vez, Federico, digo, porque si al final vamos a tener... sería una especie de fuero. Claro. Porque al final, si él va a juicio político y renuncia y no puede ir al juicio político, ahora va a la justicia ordinaria. Sí. En la justicia ordinaria yo no niego la posibilidad de que la justicia lo juzgue y lo declare culpable, inocente, sabrá. El problema es que esto no era, está bien, era un problema de la posible comisión de un delito, pero acá hay un problema político en el fondo. Y los problemas políticos se resuelven políticamente. Por eso era necesario, y esto iba a ser lo inédito, sentar al intendente delante del Consejo Deliberante y exigirle explicaciones. Y el intendente iba a tener que decir qué hizo y qué no hizo, porque este era el freno. Claro. Porque el que viene después tiene que saber que, hablando mal y pronto, no se jode con el pueblo. Claro. Yo prometo, después no cumplo o cumplo mal y tengo que rendir cuenta, no me voy a mi casa tranquilo y me quedo... Esto, digo, cuando uno habla de democracia, creo que esto es uno de los abusos que hacemos en la democracia los funcionarios públicos, ¿no? No puede ser que uno porque renuncia no se le permita al mismo Estado o al mismo gobierno que está al lado investigar qué pasó con ese dinero que es público. Claro. A ver, esto es un extremo en el cual vos sabés que las leyes primero tienen interpretaciones. Para cada artículo de la ley hay dos o tres bibliotecas. Uno dice una cosa, otro dice otra, y para eso están los abogados y los debates en los tribunales. Para eso está la Corte Suprema. Dice, al dar una sentencia, interpreta la ley y dice cómo debe ser la ley. Pero vamos a otro sentido, que no es un problema estrictamente legal o técnico, es un problema político realmente. El descrédito que tenemos los políticos delante de la sociedad responde a esto, a que la mayoría son tipos mañosos, uno le saca el prontuario, que son prontuarios realmente, y se da cuenta de que no han hecho nunca nada en toda su vida más que ocupar cargos políticos. Claro. Que ¿Es el caso de Bustos? Y yo no diría que el caso de Bustos que ha hecho, porque no fue toda la vida funcionario político, él fue empleado público, es más, hoy es empleado de planta de la Municipalidad de San Javier. Digo que el abrigo del poder... Empleado de planta, ¿y qué hace Bustos? No se lo ve nunca, por ejemplo. Y no, está de licencia. Ah, está de licencia, goce de su licencia. Claro, sin goce de sueldo, ¿no? Cuando un empleado público ocupa un cargo electivo, obligatoriamente hay que mantenerle el cargo y darle una licencia sin sueldo para que ocupe ese cargo. Está bien. Por lo tanto, si Bustos hoy no tuviera el cargo en la provincia con el que lo ha premiado el gobierno de Schiaretti... o González en este caso. González, cuando digo Schiaretti digo González porque acá el operador político de Unión por Córdoba es González, que además, y esto no lo digo al pasar, sino que lo digo claramente, si Yarllola es candidato a diputado nacional, como aparentemente va a ser, y va primero en la lista, va a entrar en la Cámara de Diputados, por lo tanto, el doctor González va a ser el vicegobernador de la provincia. Por eso esta pelea o esta disputa política que sucede en San Javier no es ni contra Bustos ni contra Altamirano. Es una disputa directa hacia el poder de Unión por Córdoba en Tras la Sierra y de su principal representante, que es el doctor Oscar González. Federico, ¿usted formó parte en algún momento del gobierno de Bustos? Yo formé parte del gobierno de Bustos. Yo trabajé con él cuando le hicimos la interna a Daniel Pantano. Ustedes recordarán, fue en el ¿Cuál fue su cargo? Yo fui candidato a concejal. Fui electo concejal y cuando asumió Bustos fui secretario de Gobierno y Hacienda. ¿Y cómo era en ese momento la gestión de Bustos? Y en ese momento la gestión de Bustos tenía este elemento distintivo, que era un original del pueblo como Alejandro Bustos. Claro. Y un medio extranjero, porque yo no soy nacido en San Javier. ¿Usted es de la provincia de Buenos Aires? Yo nací en Pergamino, pero me crié en la ciudad de Córdoba. Y vengo de la ciudad de Córdoba acá. Está bien. ¿No? Yo viví hasta los 10, 11 años en Pergamino, después mis padres los trasladaron a Córdoba y nunca más me volví, digamos. Y hace 20 años que estoy en Tras la Sierra
y he venido a tener hijos acá, y yo siempre le digo a los vecinos, usted tiene el privilegio de haber nacido acá, pero yo tengo el orgullo de haber elegido este lugar para morir, porque es el lugar donde está mi vida hecha. Yo no tengo ni bienes ni actividad económica en ningún otro lado que sea en San Javier. Mi vida está armada en San Javier y mi vida política también. Federico, ¿cómo se hace para ganarle a un gobierno que hace casi 20 años que domina la provincia de Córdoba? De hecho, han sido elegidos por el pueblo. Pero cuando uno se encuentra, como lo que estás mencionando, con Oscar González, que es el líder político, con esta cuestión en el medio donde Alejandro Bustos no rindió cuentas, y ojalá que la justicia investigue, porque también esta cuestión observada por la gente que termina no entendiendo si el poder político termina metiendo manos muchas veces en lo que es la justicia. ¿Usted cree que la justicia finalmente va a investigar a Bustos, se va a hacer justicia con esta cuestión? Y quería preguntarle en la misma pregunta, ¿cómo se hace para enfrentar a este poder político? Yo tengo algunas dudas sobre que la justicia como institución llegue a algún resultado, porque la justicia de Córdoba es un poder que está colonizado por el poder político. Esto no se tiene que ofender ningún miembro de la justicia, y no va en contra de la probidad de los funcionarios judiciales. Digo que en Córdoba la justicia está manejada por el poder político, no desde ahora, sino desde el comienzo, por lo menos de la etapa democrática. Primero el radicalismo, ahora Unión por Córdoba, y no hay así elementos que diga acá va a haber un cambio que modifique. La Sagrada Familia, como le decimos a la familia judicial, cuando uno empieza a ver a quién pertenece cada uno de los funcionarios, y se va a dar cuenta que históricamente esas familias han sido jueces, fiscales, secretarios. Más allá de eso, yo creo que el elemento de la movilización popular siempre tiene que ser un recurso que el pueblo no debe abandonar, porque la justicia es un poder del Estado. Y es un poder del Estado que, si bien hace falta ser abogado para llegar a ser funcionario judicial, las decisiones del Poder Judicial también son decisiones políticas. Una acordada del Tribunal Superior de Justicia es una definición política, porque la democracia tiene, el sistema republicano tiene tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y los tres poderes hacen política. La justicia lo hace con fallos, con resoluciones, con acordadas. Pero en el fondo, cuando el Tribunal Superior de la Corte Suprema acuerda el sentido de una ley, lo hace desde un punto de vista político. Y esto, pongo un ejemplo claro: la misma Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de la obediencia debida, del punto final y los indultos, hace unos días atrás intentó imponer el 2 por 1 para los genocidas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, pasó que cambió el signo político del gobierno, y la justicia va en sintonía con lo que va en sintonía, y esto no tiene que enojar a nadie, tiene que ser un elemento que nos tiene que servir para analizar, porque a los jueces no los elige la gente. Los jueces los eligen los representantes del pueblo, los nombra, los propone el Ejecutivo, y el Poder Legislativo los nombra. Entonces, en esto hay un compromiso. Hay un compromiso, es evidente. No van a poner un juez que venga que tenga otra concepción política. Federico, ¿cómo ve la figura del actual intendente Roberto Altamirano, una persona que fue secretario de gobierno, concejal, que se lo ha marcado como un gran administrador? ¿Están así? No, en esto yo quiero ser claro y quiero dejar, no quiero destruir un mito, pero hablemos con la verdad. Entre octubre y diciembre del año 2016, Roberto Altamirano recibió 1.700.000 pesos extra en subsidios de parte del gobierno de la provincia. Entonces, con plata cualquiera es buen administrador. Y yo pongo un ejemplo, y lo llevo a la vida cotidiana.
todos nosotros que somos hijos de laburantes y que nuestros viejos y nuestra familia hemos tenido tiempos buenos y tiempos malos, nunca nos hemos enterado que nuestras madres no tenían para comprar comida, pero sin embargo comíamos todos los días. ¿Y qué hacía la vieja? Y revolvía la alacena y algo encontraba para darnos de comer. Y nunca nos faltó un plato de comida. Y es ahí donde esas eran las administradoras, las buenas administradoras de la economía familiar. Digo con esto, Altamirano quizá lo que haya hecho es poner o intentar poner orden en los números, cosa que también es mentira porque recién ahora se está avisando en el Tribunal de Cuentas el mes de mayo del año 2016. Entonces venimos con un atraso en tiempos bíblicos, venimos haciendo la rendición de cuentas. Y además, si recibe un montón de dinero de parte del legislador González, y bueno, está bien, de esa manera puede parecer un buen administrador. Pero lo que tiene Roberto Altamirano es buenos contactos para recibir remesas de dinero. Yo no digo que sea mala persona, al contrario, ni digo que sea mal administrador ni un corrupto, para nada. Digo que ante la afirmación de que es un buen administrador, yo digo, es buen administrador con la billetera de su patrón político. Quiero ver, y querría ver esas dotes de administrador sin tener el recurso de un cheque que viene todos los fines de semana de 500, 600 mil pesos para ver cómo hace para administrar. ¿Se ha visto mucho dinero en estos últimos días? Muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y la gente va entendiendo, Federico, que más allá de recibir en su momento algo, usted sabe que en plena campaña desfilan colchones, alimentos, materiales de construcción, digo, usted le va hablando con la gente y le dice reciban, pero bueno, voten a conciencia. Claro. ¿Ese es el mensaje? Exacto, yo les estoy diciendo que si le están llevando una bolsa y necesitan 5, las pidan, porque ahora se las van a dar. Claro. Porque además esto no se sostiene. Porque ya lo vimos 2 veces a Alejandro Bustos, antes a Stivel y ahora a Roberto Altamirano, que en un momento se corta eso, porque claro, no hay forma de sostener semejante nivel de dádiva con el pueblo, sostenerlo en el tiempo, que es lo mismo que hizo Alejandro Bustos, los 200.000 pesos del FODEMEP, que no sabemos dónde están, son del año 2015, año de campaña. La obra de agua, que no sabemos a dónde fue a parar la plata, fue en el año 2011. ¿Y que ahora le van a hacer o le están haciendo? No, ahora lo que están haciendo es una nueva obra que han hecho, una obra de captación de agua. No hay Alejandro Bustos recibió en el año 2009 los fondos necesarios para hacer la captación, la purificación y la distribución de San Javier y Yacanto nueva, a cero. Se la fumaron esa plata. En el año 2011 la despilfarraron y no la pudieron terminar. Fue un año de campaña. Insisto, los 200.000 pesos del FODEMEP desaparecieron un año de campaña. Y un polideportivo que tampoco terminó. Y un polideportivo que no se terminó y nos dejó empernado hasta la cabeza, porque ahora esos 4,5 millones de pesos que nos entregó el gobierno nacional a través de la provincia se descuentan de la coparticipación. ¿Cuánto es el descuento mensual? Y mensualmente estamos hablando de aproximadamente unos 120.000 pesos. Una locura. Una locura. Para la población que es San Javier es mucha plata. Y sobre todo porque hay que ser muy responsable cuando se habla de la coparticipación, porque esa es la garantía de que el Estado funcione. Claro. A mí me dicen, ¿con qué vas a hacer todo lo que propones? Y yo lo voy a hacer de una manera muy simple. Primero, que lo que estoy proponiendo no implica grandes erogaciones presupuestarias más que lo que está presupuestado. Cuénteme algunos detalles de sus propuestas. Nosotros estamos proponiendo cuestiones concretas, por ejemplo, el tema del agua. Estamos diciendo que nos comprometemos a darle a cada canilla de cada lugar agua potable, a cada vecino. Una promesa que viene de años. Viene de años, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque también... resulta mágico por ahí cuando un candidato dice esto, cuando durante muchos años no se pudo hacer, ¿no? Ariel, esto es simple. No se pudo hacer porque el concepto que tienen es el del salvador de la patria. Esto lo hago yo porque yo sé hacerlo y yo lo voy a hacer. Sí. Mentira. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero,
formar un ente de agua y saneamiento para San Javier. ¿Cuál va a ser el eje fundamental de eso? Los empleados del agua. Hoy los empleados municipales de San Javier que manejan el agua son primero los que se llevan todos los bolsazos de los vecinos porque el servicio es malo. Y segundo, son los que tienen en la cabeza a dónde está cada una de las llaves, cada una de las conexiones, de qué manera hacer para que el servicio no se corte. ¿De qué presupuesto estamos hablando? ¿Usted tiene un cálculo de la inversión que pueda llevar adelante para esta obra? ¿Una mega obra? No, porque no hay que hacer una obra. Yo digo, lo que nosotros tenemos que hacer con este ente, además de los empleados ponerle profesionales, es generar una política de Estado. Para que San Javier y Yacanto tengan agua potable, no hace falta un año de trabajo, hacen falta muchos años de trabajo, hacen falta determinar etapas. Esto que está haciendo ahora el gobierno de la provincia es una obra de captación y de purificación para San Javier, uno de los circuitos, ¿tá? Porque Yacanto tiene el otro y Achiras tiene otro. Hay 3 sistemas de agua que funcionan independientemente en San Javier. Entonces acá estamos atendiendo la necesidad de San Javier. Falta Yacanto y falta Achiras. Ahora, después de la obra de captación habrá que poner agua limpia, pero después del agua limpia hay que cambiar la red, porque yo meto agua, puedo poner agua mineral en la salida de la planta, pero cuando ese agua recorra 20, 30 metros por una cañería que está contaminada de años, el resultado va a ser el mismo que tenemos hoy. Entonces yo mal puedo venir acá a decirle a los vecinos que en un año, 2 o 3 van a tener agua potable. Lo que sí les estoy diciendo, que lo que vamos a hacer es poner a trabajar exclusivamente en el tema de agua a un grupo de profesionales y de empleados municipales que van a determinar cuál es la necesidad de las obras en cada una de las etapas. ¿Qué es lo más óptimo para el pueblo? ¿Qué es lo más óptimo para el pueblo? Y que sea un compromiso que lo sostengan los próximos gobiernos. Ahora puede gobernar Federico Iribarren o Roberto Altamirano o Mara Beltrame, pero no se va a terminar en 2 años y medio esto. Van a hacer falta, insisto, 5, 6, 10 años quizás. Entonces, si nosotros establecemos un marco de acuerdo en el que todo el pueblo está de acuerdo que eso es lo que hay que hacer, difícilmente los gobernantes se puedan apartar de eso, y si se aparta tendrán que rendir cuenta después por qué se apartaron. ¿Cuál otra es la necesidad más urgente hoy para San Javier? Necesidades urgentes: San Javier, Yacanto, Achiras, vivienda social. Hay un montón de esto en todo el país, ¿no? En todo el país, pero nosotros tenemos la clave, tenemos la forma de solucionarlo. A ver, cuénteme. Nosotros tenemos un código de edificación en San Javier que especifica que cada loteador, cada loteo que se haga comercialmente le tiene que donar al municipio el 10% de la tierra loteada para uso municipal. Para que el Estado municipal determina cuáles son las necesidades y lo dispone a esa tierra. ¿Qué decimos que hay que hacer con esa tierra? Reservar un porcentaje para servicios públicos, para una escuela, un dispensario, una plaza, lo que haga falta, y otro porcentaje lotearlo y entregarlo a los vecinos en remate público en cuotas, que la paguen. Está bien. 20 años de cuota, una cuota accesible. ¿Cuánto puede pagar un jornalero hoy para poder tener su terreno? ¿1.000 pesos por mes? 500 pesos por mes o 5.000 pesos por mes. Para eso se hace el remate público. Y nosotros con ese fondo que se vaya generando de las primeras cuotas que se vaya entregando, el municipio con ese dinero le va a dar servicios a ese pequeño loteo. La calle, el agua y el transformador para la luz eléctrica. Eso se puede cumplir en 6, 7, en 10 cuotas quizá, se pueda dotar de servicios a esos loteos y después ese dinero constituir un fondo para ayuda de materiales a aquellos vecinos que se hagan, ellos propiamente se construyan su casa, la autoconstrucción, lo que se hace acá. Nos juntamos el fin de semana con el primo, con el vecino, con el amigo, los hijos, los padres y vamos levantando. Bueno, ahí va a estar el Estado. A ese vecino que ponga laburo para construirse su casa, lo vamos a apoyar con materiales o con planes de vivienda que existen a nivel provincial o nacional. Federico, ¿qué de cierto que Alejandro Bustos lo está acompañando en este trabajo político que usted lleva adelante?
Yo no tengo primero, a mí no me ha dicho personalmente te acompaño. Este es un corrillo que hay. O por lo menos se sospecha que lo pueda acompañar. Se sospecha que, de la misma manera sospechaban que como yo me había juntado con Alejandro Bustos en el mes de enero, quería que volviera y avalaba los actos de corrupción. Yo entiendo que esta especie puede tener asidero, porque claro, para Alejandro Bustos políticamente que gane Roberto Altamirano es... se acaba es el fin. La carrera política. Claro, es el fin. Entonces, supongo que si él tiene aspiraciones o su espacio político tiene aspiraciones para el 2019, lo que mejor le conviene es que no gane Roberto Altamirano. Claro. Y no me quiero dar de ¿Y usted qué nada. observa? ¿Cuál es su impresión con respecto a esto? Yo observo que el electorado no está diciendo que quiere votar y eso sospecho que no está diciendo que no lo va a votar a Roberto Altamirano. Por lo tanto, creo que... ¿A usted le sirve esto que aparezca Bustos y diga, bueno, yo apoyo a Federico? Es que no lo está haciendo. Bustos no va a decir eso, porque además él tiene un cargo en la provincia y no lo va a desairar al legislador. Sería González. traicionar a su propio partido. Claro, entonces no... Esto es toda una fantasía, es de creer... A ver, yo dije antes, los políticos hemos hecho los deberes porque hemos hecho las cosas mal. Pero yo no soy cualquier tipo, digamos, yo no voy a dejar mis principios de toda mi vida. Yo milito desde que tengo 14 años. Tengo 48 años, me he pasado la vida militando en política y el único cargo que tuve toda mi vida fueron cargos electivos en San Javier o en el centro de estudiantes de la escuela cuando estaba en el secundario. Nunca llegué a un cargo porque tuviera un amigo que me nombrara, nunca negocié con nadie por un cargo. Y las veces que me ofrecieron un cargo y yo tenía que bajar alguna idea de las que había sostenido, preferí no agarrar el cargo. Entonces yo no voy a, como decía Eva Perón, yo no me olvido del alma que traje de la calle. Yo no valgo un sueldo mensual por traicionar mis principios. Y me siento halagado muchas veces porque me ofrecen, vení acá, vení para allá. Y yo, si no coincido políticamente, y la verdad, con Alejandro Bustos no tengo puntos de coincidencia, porque ya trabajamos juntos y ya me demostró que la idea que él tiene de gobierno no es con él pone a su familia y yo estoy diciendo que vamos a trabajar, vamos a hacer asambleas de vecinos para decidir cada tema. Estamos en puntos... Uno en una punta y otro en otra. Entonces, claro. Yo no digo que sea bueno o malo, ni que lo quiero o lo dejo de querer. No hablo de una cuestión personal. Digo que políticamente concebimos a la política totalmente distinta. Tienen miradas diferentes. Tenemos miradas diferentes y eso incluye los apoyos. Claro. En política no hay nada gratis, nadie te va a venir a apoyar por nada. Federico, ¿cómo se hace para que la gente no termine cayendo en el famoso clientelismo de lo que recién mencionábamos, cuando se viene y se le otorga una ayuda, los créditos Vidadina, bueno, en definitiva los programas que trae desde el gobierno de la provincia de Córdoba estas localidades? ¿Cómo se hace para decirle a la gente, bueno, la gente finalmente, ¿usted cree que va a votar a conciencia? ¿Va a estar presionada, si se quiere, por el poder de turno? Sí, la presión existe. Este concepto de que si no me votás te quedás sin trabajo, sin beneficio, es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Cómo se hace? Y apelando a la conciencia. Yo lo único que he puesto en esta campaña, además de la decisión de ir a las elecciones, es el caudal político con el que contamos en nuestro espacio político para enfrentar la lucha electoral. Hemos puesto ideas sobre la mesa y estamos debatiendo ideas. Por supuesto que creemos que con el tiempo y educando y promoviendo estas prácticas políticas, el electorado va a tener que cambiar. A la larga o a la corta, el clientelismo político tiene que desaparecer. ¿Va a pasar en esta elección? Ojalá. Yo quisiera que ahora me elijan intendente, claro. Y por eso estoy peleando, porque quiero ser intendente de San Javier y quiero tener la oportunidad de demostrar de que no soy un
un vendehumo, que lo que tengo, que lo que estoy diciendo lo digo porque es viable y es realizable. Pero también sé que peleo contra esta cuestión, contra el miedo, contra la ignorancia, contra los corrillos, contra los comentarios malintencionados, que siempre existen, que siempre están, y que lo que te queda de satisfacción es que si no pueden discutir política y tienen que hablar de lo que somos personalmente para ganar un voto, quiere decir que eso que habla mal el otro de mí, habla más de él que de mí. Entonces, ahí es donde creo que el pueblo va a interpretar o puede interpretar. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos juntando unos pesos para hacer unos choripanes el día miércoles para cerrar la campaña. Seguro. Está 10, 15 tipos para poder hacer un resumen de lo que hemos hecho. Y por otro lado están hablando de 3, 4 vaquillonas para cerrar una campaña de una elección. ¿Hay mucho miedo del otro lado? ¿Cree que hay miedo? Y si hay tanta inversión, claro que hay miedo. Porque es lo que te decía antes, porque no es un problema con Roberto Altamirano. A Roberto Altamirano, si no tuviera el apoyo de Oscar González, no podría ni salir a la calle, porque no es una persona que viene de política. No sabe lo que es la política. Él podrá administrar 2 números, pero cuando te tenga que dar respuestas políticas a la sociedad, porque para eso están los gobiernos, el gobierno se hace con política. Por eso es tan peligroso que digan los políticos son toda una basura y se tienen que ir toda la casa. ¿Quién va a gobernar? Para llegar a un gobierno hay que presentar una lista. Y para presentar una lista hay que tener un partido político. Claro. Así está armado el sistema. Entonces si nosotros decimos que los políticos se vayan toda la casa, estamos diciendo quién va a gobernar. Y si un candidato nos dice yo no vengo de la política y de política no sé, guarda con eso, porque lo que nos está diciendo es que no sabe gobernar. Él puede saber administrar muy bien un cheque que le dé González y gastarlo bien. Eso es un valor importantísimo. Importantísimo, pero con eso no alcanza. Hay que gastarlo bien, hay que invertirlo bien, hay que darle respuesta a la sociedad. Porque cuando una madre va al dispensario y no encuentra al médico y le dicen que no hay médico porque no hay plata para pagarlo, ahí hay una decisión política. En comprar un camión en lugar de contratar a un médico. Federico, me quedo con lo último. ¿Es cierto que en San Javier hay 2 estamentos sociales? Por ejemplo, el laburante, el que sale a ganarse el pan con una changa, el que a lo mejor trabaja en el municipio, y aquel empresario que tiene otra visión, que no necesita puntualmente ir a golpearle la puerta al intendente. ¿Está dividida esta franja social? Está dividida esa franja social. No es real de que no le vayan a golpear la puerta al intendente. Pero hablo de una necesidad puntual. Digo, a lo mejor no por una necesidad directa, económica, pero sí cuando un empresario hotelero va a golpearle la puerta al intendente para que el vecino saque el corral de cabras porque tiene mal olor, sí necesitan del Estado. Y el Estado acciona en relación, le da la razón al hotelero. Al hotelero. ¿Tá? Entonces, sí necesitan, eso también es un riesgo. Roberto Altamirano representa ese espacio, es más, su lugar su ámbito de relaciones habla de ese espacio. Él es un empresario que ha abastecido de materiales áridos a la mayoría de las construcciones de hoteles y cabañas que ha habido en San Javier, y esa es su alianza más fuerte que tiene. Entonces, ¿y cómo cree que le va a ir con el otro vecino común que sale a lucharla, que necesita un remedio, un pasaje? Y lo que pasa es que el vecino común en ese sentido está muy desprotegido con este tipo de políticos, porque ahí en la Municipalidad de San Javier sigue habiendo un cartelito que dice remedio solo para los niños, como si los adultos se enfermaran y porque son adultos no hay que darle remedio. Claro. O se le niega un derecho como, qué sé yo, arreglarle un techo, y porque están evaluando si es más vago, menos vago, si el fin de semana se emborracha o no se emborracha. Eso es muy peligroso. El riesgo de que todo cierre en función de que si hay plata o no hay plata
es un problema, porque evidentemente, yo lo planteaba fuera de cámara recién, si una persona trabaja y está en negro y trabaja, porque trabajan, los tipos laburan todos los días, se levantan a las 5 o las 6 de la mañana, van, cortan el pasto, arreglan, construyen, están en el andamio, vuelven, en negro. ¿A quién va a recurrir esa persona cuando se enferma? Claro. Nosotros hemos tenido, hace pocos días, se nos murió una vecina de menos de 30 años, de cáncer de útero. Todos sabemos que el cáncer de útero es un problema de falta de prevención, de falta de control. Esa chica no tuvo un ginecólogo que la controlara. Perdimos una vida. Claro. ¿Se entiende a lo que voy? Totalmente. Eso es una decisión política. Cuando no hay plata para un ginecólogo, lo que estamos diciendo, me importa un bledo que necesiten un ginecólogo porque no tengo plata para gastarlo. ¿Y qué estamos diciendo nosotros? Dejaremos de cobrar el sueldo. Y en esto no es un chamullo de campaña ni una cuestión demagógica. Si hay que dejar de cobrar el sueldo a algún funcionario porque hay que poner un médico, habrá que hacerlo. Porque ahí es donde demostramos cuál es la idea política que tenemos, a quién respondemos con nuestra política. Lo último, ¿hasta dónde le sirve o hasta dónde le juega en contra representar a Frente para la Victoria? Digo, con las cosas que pasaron positivas, pero también el último párrafo de la gestión de Cristina Fernández, con todo lo que la gente ya sabe. Digo, ¿cuánto pesa esa mochila que a usted le toca llevar hoy? Y esa mochila tiene elementos a favor y tiene elementos en contra. A favor, que es la idea política, un proyecto político que representa a los sectores más atrasados de la sociedad, a los que han sido desclasados, a los que no han sido tenidos en cuenta en sus derechos durante muchos años en la historia argentina. Nosotros venimos de un gobierno de 12 años de constante reposición de derechos. Los gobiernos kirchneristas han tenido más de 500 políticas públicas que han beneficiado al sector que menos beneficios tuvo históricamente en la sociedad. Pero también hubo unos abusos ahí, ¿no? Y hubo abusos, y por supuesto que cuando me quieren hacer cargo a mí de lo que se robaron otros. Y yo no tengo que dar explicaciones de eso porque yo nunca me robé nada. Exactamente. Y yo no estoy en un espacio político porque sea apto para robar. Yo también digo que el kirchnerismo tuvo un vacío muy grande en términos de corrupción, de que no pusimos el tema de la corrupción en la agenda, y esto lo digo con autoridad moral, porque yo hace muchos años que digo que Jaime tiene que estar preso, por ejemplo. Claro. O que tipos como López o los que tienen contratos con el Estado y pasan sobreprecios, había que sacarlos de la vida política. Yo he discutido con mis compañeros cuando se los nombraba en un cargo y en vez de entrar a las 8 de la mañana entraban a las 11 de la mañana. Había un abuso del poder. Claro que hay un abuso del poder, porque si nosotros estamos diciendo que representamos una política a favor del pueblo y hay que entrar a las 8 de la mañana y el militante tiene un cargo, tiene que estar 8 menos cuarto en la puerta. Y en vez de irse a la 1 se tiene que ir a las 2, porque es su gobierno el que tiene que defender. Lo defiende con sus actitudes, con su trabajo y siendo correcto como debe ser. Eso es una deuda que tiene el kirchnerismo con la sociedad y que este kirchnerista trabaja para modificarlo. Nosotros queremos volver al gobierno, pero queremos volver modificando este tipo de cosas. Y yo no me voy a hacer cargo de los que se llenaron los bolsillos a costa del gobierno, porque he trabajado mucho para conseguir votos para el gobierno y nunca ocupé un cargo ni me beneficié de ninguna política del gobierno personalmente, al contrario. Nosotros hemos hecho acá, en Tras la Sierra, hemos recorrido 20.000 kilómetros llevando operativos de la ANSES para tomar las libretas de la asignación universal. Nos hemos ido a parajes como La Patria, como El Quemado, cerca de Chancaní, donde hemos ido a buscar 5 libretas de personas que no venían a Dolores a presentar la libreta y no podían acceder al beneficio de la política pública. Y eso lo hemos hecho poniendo plata del bolsillo, ¿tá? Entonces, desde ese lugar
y respondiendo a tu pregunta, pertenecer al kirchnerismo para mí tiene un gran valor porque es defender esas políticas, pero tiene un gran compromiso, que es de modificar estas prácticas que nos llevaron al lugar donde estamos hoy, recibiendo los palos de quienes roban y se benefician del Estado desde el comienzo de la historia, no desde el 2003. Federico, muchas gracias, mucha suerte el domingo. Ojalá que, como siempre decimos a cada uno de los candidatos, que sea una fiesta de la democracia. Muchas gracias, Ariel, gracias por el espacio y bueno, el domingo a las 6 de la tarde vamos a ver cuál fue la verdad de todo esto. Muy bien, muchas gracias, Federico. Gracias.